invito a que ahí donde están, oremos al Señor. Padre, gracias por esta bendición de tener tu palabra. Gracias por esta bendición de poder reflexionar y meditar en ella. Gracias, Padre amado. Permítenos con reverencia, pero sobre todo, que bajo la guía y la dirección de tu Espíritu Santo pueda disertar este tema y tu iglesia pueda estar atenta para escuchar, pero también para vivir la palabra. Habla, Señor, porque tu pueblo estamos oyendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están los escogidos del Señor? Gracias a Dios por sus vidas, mis amados. Así que acuérdense del tema que empezamos la semana pasada. El tema general se llama En su presencia, ¿no? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de su majestad. El tema fue ante su majestad. Y hoy habla de una adoración reverente. Yo pregunto, mis amados, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué es la adoración? Por otro lado, también quisiera saber si sabes cómo debemos presentar nuestra adoración. ¿O cómo debemos de presentarnos nosotros para la adoración? ¿Cuál es el objetivo de adorar? Bueno, hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a descubrir qué nos enseña su palabra, qué nos muestra su palabra. Si me ayudas a mantener la Biblia abierta allí en la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Hasta ahí nos quedamos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Amados, así que en primer lugar, la adoración reverente debe darse aquí en la casa de Dios. Yo sé que usted adora en su casa. Yo sé que muchos adoran a Dios en el trabajo. Yo sé que muchos adoramos al Señor en todo momento, pero Dios nos está diciendo en este momento que debemos, mientras estamos aquí en su casa, debemos de tener una adoración reverente. Amados, dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la casa de Dios. Qué bueno que dispusieron venir. Qué bueno que usted se preparó de antemano para estar hoy aquí en la casa del Señor. Y decíamos la semana pasada que la casa o el templo se refiere, hermanos, a ese lugar que se ha dedicado, ese lugar que hemos nosotros mismos dedicado para adorar al Señor. Así que, mis amados, dice el Señor, cuando fueres a la casa del Señor. Bueno, el pasaje bíblico, amados, tiene que ver con la conducta. El pasaje bíblico nos está enseñando acerca de nuestro comportamiento dentro de la casa del Señor. ¿Cómo debe de ser el comportamiento según este pasaje? Debe de ser seria, debe de ser meditada, debe de ser reverente, como Dios se merece, como es digno del Señor, porque estamos ante su majestad. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos en Isaías 6? Todos estamos ante la majestad del Señor. ¿Qué dice el texto? Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie. Guarda tu pie. ¿Usted ha reflexionado en eso, mis amados? A la casa, al momento de ir a la casa de Dios para adorar al Señor, otra vez, mis amados, debe de tenerse toda la disposición. Debemos de venir bien preparados para estar en este lugar que ha sido dedicado para adorar al Señor. Nuevamente digo, mientras estemos en este lugar debemos de tener una conducta seria, reverente, una conducta digna. Amados, porque
La irreverencia a Dios no le agrada. Guarda tu pie. Todo nuestro cuerpo debe estar ofrecido al Señor. Todo nuestro cuerpo es nuestra ofrenda al Señor. ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis, ¿qué dice? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Dice el Señor que presentéis vuestro cuerpo, no cuerpos muertos. En el Antiguo Testamento se presentaban cuerpos muertos. Se presentaba un cordero, se presentaba una oveja, iban muertos. Pero ahora ya no podemos presentar. La ofrenda que Dios espera es nuestro cuerpo. Y el pie es parte de nuestro cuerpo. Así que, mis amados, dice el texto que ese es el culto racional, o sea, culto bien meditado, bien reflexionado. El culto donde estamos con cuerpo y alma es el culto, mis amados, que usted y yo hemos preparado para estar ante el Señor. Guarda tu pie. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Pues, hermanos, hace referencia a la costumbre antigua. Hace referencia a las costumbres de los pueblos cuando iban a un lugar de adorar, cuando adoraban a sus dioses. Ellos lo hacían con mucha reverencia, cuidaban sus pies, cuidaban sus cuerpos. Los hermanos que estamos leyendo Primera de Corintios los miércoles, tocamos el punto donde la carne que ofrecían a los ídolos, el sacerdote se quedaba con un poco, con su parte, la familia con otra parte, y lo demás lo llevaban al mercado, y esa carne era muy, muy buscada, esa carne. Y le preguntaba a los hermanos, ¿por qué creen ustedes que esa carne que ofrecían a los ídolos lo ponían en el mercado para el consumo de todos los que querían comprar? ¿Y por qué eran muy buscadas? Y le atinaron, porque era la mejor carne. Sí, era la mejor carne, porque las personas que ofrecían sus animales, sus sacrificios a sus ídolos, presentaban el mejor animal, lo mejor. Entonces era buena carne. De la misma manera, mis amados, en el Antiguo Testamento, los pueblos cuando ofrecían sus sacrificios, lo hacían de esta manera, lo mejor. Por tanto, cuando llegaban aún a los templos paganos, tenían mucho cuidado de la reverencia. Entonces, de ahí viene, guarda tu pie. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios se muestra a Moisés en la zarza ardiente? ¿Se acuerdan? Y Moisés quiere acercarse tal como está, y Dios le dice: quita primero el calzado, quita primero tu sandalia, y entonces ven y acércate. Moisés está ante la misma presencia de Dios. Moisés está en un lugar sagrado porque está Dios allí, y no debe acercarse con los pies calzados. Moisés debe despojarse y acercarse al Señor. Mis amados, de ahí viene entonces, de ahí toma el autor sagrado: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies. Guarda tus pies. Porque nuestros pies son muy inquietos, ¿no? ¿Sí o no? Muy inquieto, no quiere estar en un lugar, quiere llevarte afuera, quiere llevarte al otro lado, ¿no? El pie mueve a nuestro cuerpo. Pero dice también la palabra, hermanos: cuando fueres a la casa de Dios, guárdate tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír. Amados hermanos, a más distancia, más distracción. A más distancia, más interrupciones. No sé si usted quiere probar algún día, el próximo domingo. Los hermanos que están atrás a lo mejor pudieran estar aquí en las primeras filas y ver si hay interrupciones o no.
¿no? A ver si hay. Pero dice el texto, acércate más. Y luego dice, para oír. ¿Qué vamos a oír, mis amados? ¿Qué va a oír la iglesia? Pues se supone que es la palabra de Dios, ¿sí o no? Es la palabra de Dios. ¿A qué vinieron hoy? Aparte de cantar, aparte de orar, ¿no? A ver los niños participar, venimos a oír la palabra de Dios. Mis amados, por ello, todo hermano que tenga la bendición de pararse al frente para exponer la palabra, debe exponer la palabra. Debe ser una clara exposición de la palabra. Este lugar no es para ocuparlo y contar tus sueños. Este lugar no es para platicar tus experiencias personales. Este lugar no es para contar que Dios te reveló en sueño. Ese no es. Este lugar es para que haya una clara exposición de la palabra. Por eso se te invita a venir y oír. Y vas a oír la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios trae edificación. Y porque la palabra, dice Isaías, que no volverá vacía. Y la palabra del Señor, mis amados, va a hacer su efecto. Y dice el versículo también, acércate más para oír. Y dice también, y no para ofrecer el sacrificio de los necios. ¡Wow! Estamos invitados, hermanos, a tener una actitud reverente. Y también se nos invita a que tengamos cuidado a no presentar una adoración como lo hacían los necios o como lo hacen los necios. Vea el pasaje bíblico, así lo dice. En la Biblia encontramos personas que hicieron adoración neciamente, que se apartaron de la palabra y lo hicieron necio. Se hicieron necios ellos. Por ejemplo, ¿alguien ha leído la historia de Nadab y Abiú? Ellos tenían como sacerdotes que ofrecer el sacrificio tal como Dios lo había instituido. Pero a Nadab y Abiú se les dio la regalada gana de apartarse de las instrucciones divinas y lo hicieron a su manera. Dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron algo que Dios no les había dicho, que Dios había prohibido. ¿Y alguien sabe qué pasó? Quedaron consumidos por el fuego. ¿Por qué ofrecieron un sacrificio que solamente lo hacen los necios? Encontramos otro personaje, ¿se acuerda usted de Saúl? El rey Saúl. Dios le dijo que fuese y terminase con, se me fue el nombre ahorita, y entonces Saúl y el pueblo apartaron de lo mejor del ganado. Y cuando llega Dios y le dice a Samuel, Saúl no obedeció. Y llega Samuel al lugar y escucha a Samuel el bullicio del ganado. Y se presenta Samuel ante Saúl. Y Saúl ve a Samuel y le dice: Saúl, vive Jehová, que he hecho conforme a lo que me dijo. Y dice Samuel: ¿y qué es el bullicio que yo escucho? El pueblo lo apartó para presentar sacrificio a Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? Conviene mejor obedecer a Jehová que los holocaustos. Y desde ese momento Saúl fue desechado como rey, porque lo hizo neciamente. Otro personaje, mis amados, que lo hizo también de manera necia, lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerda Usías cómo murió? ¿Cómo empezó Isaías? El año que murió el rey Usías, ¿se acuerda?
Y leímos el contexto atrás. Uzías se hizo poderoso como rey y cuando ya tenía poder, usurpó las funciones de los sacerdotes y se presentó en el templo para presentar sacrificio. Él no debió haberlo hecho. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le trajo lepra, él se volvió leproso y murió leproso. Sacrificio de los necios. Amados, ¿de qué manera nosotros presentamos a veces sacrificios de necios delante del Señor? El Señor nos invita a que cuando vayamos a la casa de Dios, acerquémonos más, guardemos reverencia, guardemos nuestros pies para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Analicemos nuestras vidas, analicemos nuestro corazón, analicemos cómo es la disposición con que nosotros venimos a este lugar. Amados, Dios, escucha lo que dice el Salmo 51:16. Porque no quieres sacrificios que yo le daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Jehová. ¿Saben cuál es el mejor sacrificio? El corazón contrito y humillado delante del Señor. Y repito, Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amados, Dios nos ayude a no presentarnos en su casa para presentar ante el Señor una adoración de los necios. Dios nos libre. Que podamos usted y yo hacer una adoración como los hijos de Dios deben hacerlo, de acuerdo a la palabra del Señor. Amados, el necio no se da cuenta que es ofensivo ante Dios la manera como se acerca. O si se da cuenta, a él le importa. Hermanos, la ofrenda del adorador, o sea, tu ofrenda y mi ofrenda que estamos presentando delante del Señor ahora, esa ofrenda, amados hermanos, debe ser solemne. Debe ser, hermanos, de lo más sagrado que podamos presentar nosotros delante del Señor. En segundo lugar, mis amados, una adoración reverente debemos hacerlo con nuestras vidas, no solamente en la casa de Dios, sino también con nuestras vidas. Si te vas al versículo 2, y vamos a ver lo que dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, ¿verdad? Por tanto, sean pocas tus palabras. O en otras palabras, mis amados, tenemos que tener cuidado con nuestros labios, con nuestro corazón. Lo uní, labio y corazón, lo encerré, es nuestra vida. ¿Por qué? Porque no puede estar separados los labios del corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, hermanos, están unidos el corazón y la boca. Lo que tú vas a expresar, la manera como nos vamos a comportar en la adoración, eso es reflejo de nuestro corazón. Por eso le titulé a esto: tenemos que estar con una adoración reverente con nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo una ocasión: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amados, nuestra reverencia tiene que ver con lo que hablamos incluso aquí, en este lugar de adoración. Que no nos conduzcan a vanas, a profanas palabrerías. Las muchas palabras, hermanos, y palabras presurosas, usadas sin la reflexión,
demuestran, hermanos, la necedad del corazón, demuestran lo bajo de los pensamientos que tenemos acerca de Dios. Así que, mis amados, el expositor como su servidor y todos aquellos que tengamos la oportunidad de exponer la palabra, bien sea aquí o en un salón donde estemos exponiendo la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a hablar? Le digo a Dios: Señor, ayúdame a tener cuidado de expresarme ante tus hijos, porque por querer lucirme pueda yo ofender la presencia del Señor con una palabra. Y esa palabra va a ser el reflejo de lo que hay en mi corazón. Mis amados, entonces tengamos cuidado de nuestra conversación, de nuestras palabras. ¿O qué palabras estamos recibiendo cuando estemos en la adoración? Por eso nosotros, el predicador o su servidor, no voy a decir: Dios me dijo. No, Dios dice en su palabra. Amados, la palabra del Señor nos enseña entonces a tener cuidado. Dios es poderoso, es soberano, es creador, y nosotros somos criaturas. ¿Qué dice el texto? Él está en el cielo y tú estás. Sean pocas tus palabras. Sean palabras cuidadosas. Por tanto, hermanos, debemos acercarnos a Dios con palabras muy cuidadosas, que demuestren el temor y que demuestren el conocimiento que tenemos nosotros del Señor. Cuando nosotros nos apresuramos para hablar, amados, sin reflexionar, pues tengamos cuidado, mis amados, porque a veces queremos ponernos al igual que Dios. Acuérdense que nosotros como criaturas estamos en la tierra y Él está en el cielo. Dice el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Y cómo termina el versículo 3? Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Amados, tengamos cuidado cómo nos expresamos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que compartimos? Escuchen lo que escribí. El necio habla mucho, pero dice poco. ¿No es cierto? El necio va a hablar y le quieres hacer una corrección, le quieres hacer una moción y él dice: déjame hablar, que todavía no he terminado. Y el necio sigue hablando. El necio habla mucho y dice poco, que en nada edifica y que en nada glorifica. Pero el sabio calla. Dice Proverbios: el sabio calla mientras el necio grita, ¿no? O habla. Mis amados, así que tengamos cuidados nosotros de la manera como nosotros nos expresamos cuando estamos adorando al Señor. Voy a hacer un resumen, mis amados. Reverencia. El tema de la reverencia el día de hoy, dijimos que debe ser en la casa de Dios. Bueno, en tu casa puedes gritar, puedes saltar, ¿no? Pero en la casa, donde Dios le da mucha importancia, dice el Señor que acércate más, guarda silencio, guarda tus pies, acércate más, procura oír la palabra de Dios. ¿Y qué más? Evita ofrecer el sacrificio de los necios, que pueda desagradar al Señor. Y segundo lugar, vimos también, mis amados, que esa adoración reverente debe ser con nuestra vida completa. El primer punto habló: guarda tu pie. Y el segundo texto dice que guardemos nuestros
labios y nuestro corazón. Por eso yo decía, con nuestro cuerpo completo, con toda nuestra vida, adoremos al Señor como Él es digno. Así que, mis amados, cuidemos nuestra vida, consagrémosla al Señor, y que en todo lo que hagamos, Dios solamente sea Él exaltado. Él sea exaltado. Que el Señor nos bendiga.